Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Hermanos, digo, yo no sé cuál es la carga que usted trae. Yo no sé cuál es el problema que usted trae. Si está triste, si está enojado, si está decepcionado, si está enfermo, ¿verdad? Si tiene una necesidad en particular. Pero, ¿sabe? Cuando nosotros estamos en Cristo, venimos al entendimiento de que ni nuestra alegría ni nuestra paz se derivan de una circunstancia en particular que nos rodea. La paz no se la da el dinero porque es algo temporal, ¿no? La alegría no se lo dan los hijos, el trabajo, los bienes materiales. La alegría, hermanos, mi mayor alegría de veras este día es que todas las circunstancias adversas por las que estoy pasando, que son muchas, son temporales, hermanos. Y que debemos poner nuestra vista en las cosas de arriba. Este miércoles revisábamos precisamente en la reunión de oración. Tenemos reunión de oración los miércoles a las 8 p.m. aquí. Y veíamos esta parte del Padre Nuestro que dice, venga a tu reino. Y lo revisábamos como lo que más anhelamos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 21 que en esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a estar en un cielo nuevo, que va a estar en una tierra nueva, donde no va a haber llanto, no va a haber más dolor, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimiento, y que vamos a estar allí con Dios, y Él va a estar con nosotros como su pueblo, alabándole por toda la eternidad. Eso es lo que anhela mi corazón, eso es algo que sueño, de verdad, y que me llena de alegría, hermanos, me llena de gozo, me llena de esperanza, el saber que este corto periodo de tiempo que estamos en la tierra solamente es una prueba para algunos de lo malo y para algunos de lo bueno, pero en esta tierra lo que tenemos que hacer es tomar decisiones para Dios y buscar precisamente reconciliarnos con Él y buscar vivir de acuerdo con su voluntad. Nuevamente, bienvenidos todos nuestros hermanos que se encuentran en Zoom conectados. No los voy a poder ver. Tania, hermanos Tolia, qué gusto verles. Ari, qué gusto. Espero que Oscar esté allí contigo. Los Hernández Valadez, Marisol, salúdame a Luis, a todos por favor. Arturo Takami, te saludo doblemente. Y bueno, vamos a dejar los saludos. A decir, ¿cuánto tiempo se llevan en saludar en esta iglesia? De verdad, me da mucho gusto verles aquí, hermana Elizabeth, Janet. Nuestras hermanas me llamaron para pedirme informes acerca de la iglesia y qué bueno que pudieron venir a acompañarnos esta ya tarde, ¿verdad? El día de hoy. Miguelito, Mari, Franco, bienvenidos. Nash, Noemí, José, todos sean bienvenidos. Leo, bienvenido, qué bueno que viniste. Por ahí tengo algo para ti. Si no, ni vienes, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Les comentaba, hermanos, el día de hoy vamos a concluir nuestra serie del mes de mayo, que se llamó Escuchar, el principio de la obediencia. Si no se acordaba cómo se llama la serie, así se llamó. Hablamos mucho acerca de escuchar y mencionamos mucho una palabra que se llama
bueno, que se dice Shema, ¿verdad? Shema, que viene del hebreo y es precisamente escuchar. Pero hemos estado manejando diferentes sinónimos para poder entender lo que significa y lo que realmente puede significar en nuestras vidas si la entendemos y la llevamos a la práctica. El día de hoy quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11 y vamos a leer el versículo 1. Es el versículo clave que vamos a estar manejando el día de hoy y quiero que ponga mucha atención en ese versículo porque vamos a resumir de alguna manera el día de hoy todo lo que hemos visto las 3 semanas anteriores y obviamente vamos a avanzar al destino al que queríamos llegar. Dice el versículo 11 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 11 de Deuteronomio. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. Adivinen qué palabra en hebreo es guardarás. Shema. Shema. Entonces, Shema está traducida como obedecer, como escuchar con atención, como percibir, ¿sí? ¿Recuerdan todo lo que hemos estado viendo? Discernir, todo eso está dentro de esa palabra, ¿no? Durante 3 semanas hemos analizado este proceso de escuchar con atención, de percibir y entender, además de hacer caso, como veíamos la semana pasada, y hablábamos acerca del hacer caso. Todo esto redundando alrededor de la palabra Shema, que, como les repito, pues es la palabra principal en hebreo para el verbo obedecer. Y hoy vamos a hablar de eso precisamente, es el final de nuestra serie. Escuchar el principio de la obediencia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de obedecer, acerca de la obediencia. Entonces, ¿qué significa Shema? Oír con inteligencia, escuchar, consentir, hacer caso, percibir con el oído, entender, obedecer. Como pueden ver, encierra realmente todos y cada uno de los temas que hemos tratado las últimas 3 semanas. Pero llegamos al final de este análisis, concluyendo que a fin de cuentas, los mandamientos de Dios se escuchan para obedecerlos. Los mandamientos de Dios se escuchan para obedecerlos. Y encontramos un gran ejemplo de quien escucha y obedece y de quien escucha pero no obedece. ¿Dónde? En la parábola de los 2 cimientos que ya habíamos visto en algún momento. Vayan allí a Mateo 24, versículos del 24 al 27. No, me equivoqué de pasaje. Bueno, ayúdenme a encontrarlo porque creo que no es el 24, creo que era 14. No. Sí. Bueno, se los voy a leer. Es la parábola de los 2 cimientos. Debería estar. Dice así, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es el capítulo 7, perdón, si es de parte del Sermón del Monte. Capítulo 7, del 24 al 27 de Mateo. Entonces habla acerca de los 2 cimientos, de una casa que está fundada sobre la roca y otra fundada sobre la arena. Pero ¿de qué nos habla? Dice, el que oye estas palabras y las hace, es lo que vimos en Deuteronomio 11:1. Escuchar para hacer. Y no ser oidores olvidadizos, ¿no? Como también leemos en Santiago. Nos hace esa exhortación y es en Santiago 1:22, ese sí está bien, ¿no? Que es precisamente lo que dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Es una frase que yo utilizo muchas veces, hermanos, para decirles, no se engañen, hermanos, no se engañen. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que ¿cómo amo a Dios? Yo creo en Dios 100%, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, ¿qué crees de Dios? Que es el creador, ¿no? Que es el Padre de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué creemos de Dios? No conocemos a Dios porque no leemos nuestra Biblia, porque no estudiamos nuestra Biblia, porque no meditamos en la palabra de Dios. Y por eso dice Santiago eso. Pero ser oidores y no tan solamente oidores. Ser hacedores, perdón, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso hemos estado hablando tanto acerca de escuchar con atención, hemos estado hablando de percibir y entender, para entonces apropiarnos la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Yo puedo tener mucho conocimiento intelectual, puedo saberme la Biblia de memoria, pero si yo no aplico los principios de Dios a mi vida, solamente tengo un conocimiento intelectual. Es como saber geografía, matemáticas, saber cocinar, la disciplina que tú quieras y mandes, pero ¿de qué le sirve a tu vida? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? Y es que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué digo que ahí empiezan los problemas? Porque cuando hablamos de escuchar y hacer, implica obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, normalmente implica sumisión. Y sí, esto conecta con nuestra serie acerca de la voluntad de Dios, donde hablamos acerca de que Dios quiere que nosotros seamos sumisos, que seamos humildes, que seamos mansos. Y eso va totalmente contra nuestra naturaleza. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Es que a mí tú no me mandas. Es que no porque tú lo hagas así quiere decir que sea la manera correcta. ¿Les suena conocidas esas frases? Sí, ¿verdad? Porque tendemos a ser soberbios, tendemos a pensar que nosotros podemos manejar nuestra vida, nosotros podemos controlar lo que hacemos. Y sabe, hay una palabra griega que extiende lo que es el significado del Shema para obedecer, y esa palabra es upakowo, y significa escuchar atentamente, pero además de escuchar atentamente significa que esto es atender o conformarse al mandamiento, a una orden o a una autoridad. Entonces, obediencia siempre tiene que ver con sumisión a una autoridad. Y hay una segunda palabra griega para obedecer que esa se llama peitarcheo, así suena, peitarcheo, y significa ser persuadido por un líder o someterse a una autoridad. ¿Sabe dónde usaron esa palabra los discípulos de Jesús? En Hechos 5:29, si lo quiere buscar, dice cuando los están confrontando a los discípulos de Jesús, los líderes religiosos, y les dicen, oigan, es que ya dejen de predicar de Jesús, ¿no? Porque los vamos a meter a la cárcel, ¿no? Y los apóstoles les contestan de esta forma, ¿no? Les dicen, Pedro y los demás, les dijeron a los líderes religiosos que los presionaban para que no hablaran de Cristo, ¿no? Les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando hablamos de obediencia, difícilmente podemos evitar hablar de sumisión y por lo tanto es difícil también omitir la palabra autoridad. Sumisión y autoridad. Implica hablar de autoridad cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de órdenes, cuando hablamos de sumisión. Esto involucra todo ello. Las autoridades son puestas por Dios, ellos nos dan instrucciones, nos dan órdenes y nosotros sumisamente deberíamos obedecerlas. ¿Estás seguro, pastor? A eso vamos, ¿verdad? Vamos para allá. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado al respecto, ¿no?
Ya por aquí va a aparecerles ahí en YouTube un enlace seguramente a la conferencia que habla acerca de la sumisión, porque ya abordamos ese tema, hermanos, de cómo tiene que ser nuestra sumisión. Entonces tengo que ser sumisa a mi marido borracho, golpeador y... No necesariamente. Revisa esa conferencia, ¿no? Tenemos que someternos al presidente imperfecto que tenemos y hacer lo que él nos dice. Mientras no te diga que hagas el mal, tú puedes vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque siempre decimos, no, es que ese partido ya aprobó el aborto, es que ese partido ya aprobó los matrimonios homosexuales, ¿no? Pero mientras no sea una orden para ti de, oye, es que ¿sabes qué? Tienes que casarte con alguien de tu mismo sexo. Mientras no sea una orden de la autoridad, son reglas permisivas que el gobierno está poniendo por la dureza de los corazones de las personas y por el pecado que hay en las personas. Así como les dijo una vez el Señor Jesús a los judíos, ¿no? Cuando le preguntaron acerca del divorcio. Oye, es que Moisés dijo que les podemos dar carta de divorcio a las mujeres, ¿no? Y el Señor Jesús les dijo, pero les dijo eso por la dureza de vuestros corazones, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, siempre la obediencia va a implicar sumisión. ¿Y qué es la sumisión? Bueno, pues es la acción voluntaria de una persona para someterse a la autoridad de otra. Y no tenemos que olvidar de ninguna forma que la autoridad ha sido puesta por Dios. La Biblia les llama sus ministros de Dios, sus servidores, sus siervos. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 13. Vaya a buscar ahí Romanos 13. Y leamos del versículo 1 al 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. 3 veces nos dice este pasaje que son servidores de Dios. Y tanto ellos como nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos, con lo que Dios pone en nuestras manos, con lo que Dios nos ha delegado. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que buscar esa sumisión a nuestras autoridades. Y mencionábamos, cuando abordamos este tema de la sumisión, 3 cosas que te pueden llevar a apelar a la autoridad. ¿Qué es apelar a la autoridad? Oponerte a la autoridad, oponerte a una de esas instrucciones que la autoridad te ha dado. La primera, cuando no cumple con su deber. Las autoridades tienen un deber que cumplir delante de Dios. Cuando no cumplen con su deber, podemos apelar a la autoridad. Cuando rebasan su autoridad, cuando hay abuso de autoridad, también podemos apelar a la autoridad. Y por último, cuando ellos te dan una instrucción para hacer el mal. Solo en esos 3 casos tú puedes apelar a la autoridad, y una apelación se prepara, ¿verdad, señorita abogada? Una apelación se prepara, tienes que tener argumentos sólidos, de decirle, oye, tú me estás pidiendo esto, pero yo creo esto, y yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo que haga. O estás mal porque estás pasándote de donde te corresponde tu autoridad. Y entonces es que nosotros podemos apelar o rebelarnos contra la autoridad, solo en esos casos. Pero estamos hablando de obedecer, y para obedecer no puedo dejar de hablar de la autoridad. Por eso llegamos hasta este punto. Y yo quisiera que estés pensando en la forma en la que tú estás buscando obedecer a Dios. Hemos hablado mucho acerca de que somos creados por Dios y somos hechos para su gloria.
¿Qué hiciste en la semana para darle gloria a Dios? Viene la reunión de oración, pastor. Podría ser que eso de gloria a Dios, pero la forma en la que Dios quiere que le demos gloria es obedeciendo. De esa forma es en la que Él quiere que nosotros le demostremos nuestro amor. Dios no come chocolates, Dios no recibe flores porque no tenemos su dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros le amemos? A través de la obediencia. Y antes de que avance más, vamos a orar para entender la manera en que podemos obedecer la palabra de Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta tarde en la que tú nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que todo lo que veamos el día de hoy, pues no sea la opinión de tu siervo, Señor, sino que sea lo que tú nos estás indicando en tu palabra para poder, Señor, estar atentos a tus mandamientos, para poder obedecerlos, para poder llevarlos por obra y que podamos entender, Señor, que esa es la forma en la que tú quieres que vivamos, siendo obedientes a ti y sometiéndonos también a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, porque han sido puestas para protegernos, Señor, para cuidarnos y para ayudarnos también a buscarte a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dos maneras de obedecer, ¿no? Una tiene que ver con la que vimos la semana pasada, que era el hacer caso, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre hacer caso y obedecer? A veces decimos, lo manejamos mucho como sinónimos, ¿no? Pero a veces decimos, no, es que no me hiciste caso. Oye, es que me pasó esto. Ah, es que no me hiciste caso, ¿no? Pero también podemos decir, es que me pasó esto. Ah, es que no obedeciste. Pudieran ser sinónimos, pero ¿cuál es la diferencia? Hay una anécdota de tiempos de guerra que había, estaban unos marinos, 3 marinos ahí en la cubierta de un portaaviones. Y de repente el comandante de estos marinos les dice, agáchense, agáchense, porque vio venir un proyectil ahí rumbo a su barco, ¿no? Les dice, agáchense a los 3, ¿no? Pues estaban ahí en la cubierta, les dice, agáchense. Y 2 de ellos, pues pronto se tiraron allá en la cubierta, ¿no? Al suelo. Y uno de ellos volteó a ver, pues ¿por qué me tengo que agachar, no? Y lo golpeó el proyectil y se murió. ¿Quién obedeció y quién nada más hizo caso, ¿no? Podemos recibir la advertencia, podemos entenderla. Agáchate. Ah, ok. ¿No? Es una instrucción directa, agáchate, ¿no? Cúbrete, tírate al suelo. Pues digo, oye, pero ¿por qué quieres que me tire al suelo? ¡Ay! Y ya entonces me llega el trancazo, ¿no? Entonces cuando nosotros los mexicanos decimos, aguas, ¿no? Entonces buscamos cuál es el peligro, cuál es la situación. Entonces, ¿sabe? Esto tiene que ver con 2 filosofías, la filosofía griega y la filosofía hebrea. Y la filosofía griega, pues es la que, digamos que es la que reina en la cultura popular, en la cultura general, en nuestra sociedad. ¿Y cuál es esa filosofía? Los griegos dicen que primero tenemos que entender y después tenemos que obedecer. Eso es lo que dicen los griegos, ¿no? Entonces, el soldado que volteó a ver qué pasaba, pues yo creo era griego, ¿no? Pero él sabía que tenía que tirarse, pero él quiso primero entender por qué. Primero quiso entender la orden, agáchate. Ok, es una orden, pero ahora, ¿la acato o no la acato? Entonces, quiere tener el poder de decidir si lo hace o no lo hace. Esa es la filosofía griega. Y normalmente eso es lo que nosotros aplicamos en nuestras vidas, hermanos. Oye, pero ¿por qué quieren que vengamos el miércoles a orar? ¿No les basta con que estemos ahí el domingo? ¿No? Y no es algo que yo quiera, ¿no? Realmente. Entonces, dices, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿cuál será la razón? Y queremos explicaciones de todo, ¿no? ¿Pero por qué me tengo que bautizar? Bueno, es que es una ordenanza y el Señor Jesús dice que nos tenemos que bautizar. Déjame pensarlo. ¿Va? Ok, está bien. Entonces estamos aplicando el modo griego de la obediencia, ¿no? ¿Y cuál es la filosofía hebrea, no? La filosofía hebrea, pues es la que Dios
estableció para obedecer. Porque lo que dice Dios, el Dios de la Biblia, es obedece primero y después entiende por qué. Porque Dios quiere de nosotros esa actitud. Dios quiere de nosotros esa confianza. Y ustedes van a decir, no, pues yo sí quiero entender primero, pues cómo voy a firmar en el contrato y no sé de qué se trata, pues no se puede, ¿no? Pero eso son las relaciones interpersonales con otros seres humanos, ¿no? Con los que desconfiamos, con los que decimos, no, pues es que aunque sean familiares, no, fírmale, que te firme, ¿no? Es más, ve con el notario, ¿sí? Tenemos toda esa desconfianza. Pero ¿sabe? Esto sucedió con Abraham. Abraham obedeció sin cuestionar a Dios. Y esa es la obediencia que Dios demanda de nosotros. Obedecer sin cuestionar. ¿Usted se imagina una voz del cielo que le diga, oye, deja tu casa, deja todo lo que tienes y vete caminando hasta el otro extremo de la ciudad, allá por el sur, porque ahí hay una casa que yo te voy a dar? Y usted rápido, ¿no? Deja ahí las llaves, su carro, todo, su refri, a lo mejor lo desconecta para que no gaste luz y se va, ¿no? Caminando hasta allá. ¿Sí lo hace? No, ¿verdad? No, porque así, bueno, ¿quién eres, no? ¿Quién eres, no? Oyes voces. Eso hizo Abraham. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y él sí se fue, pues ahí a lo mejor en camello, ¿no? Ahí, con toda su familia, con todo lo que tenía, y se lanzó a esa aventura que se llamaba Tierra Prometida. Y después otra vez le pasa a Abraham, ¿no? Dios le promete que va a tener un hijo ya en su vejez, no tuvo hijos con su esposa, ya 100 años, no tuvo hijos. Y llega el Señor y le dice, te voy a dar un hijo. Ah, está bien, ¿no? Se queda con la promesa, pero pues ya van 5, 10, más de 10 años y no se cumple la promesa. Y bueno, ya hay por ahí hubo una ayuda que le quiso dar su esposa, ¿no? Pero al final llega su hijo, llega Isaac. ¿Y qué le dice el Señor? Sacrifícalo. Ponlo ahí sobre leña, en un altar y como si fuera borrego, sacrifícalo. Y Aarón dijo, ¿pero por qué, Señor? A ver, ¿te tardaste 15 años en darme a mi hijo? Ya no podíamos tener hijos, me hiciste el milagrito, llegó Isaac, ¿y ahora quieres que lo mate? ¿Eso dijo Abraham? Probablemente lo pensó, ¿no? Ha de haber dicho, híjole, Señor, qué prueba tan difícil. Esa es una prueba, ¿no? Y él dice, va. Y lo hace, ¿no? Ese es el tipo de obediencia que Dios demanda de nosotros. Pero, ¿qué implica ese tipo de obediencia? ¿Qué aprendemos de este modelo, ¿no? De este modelo de obediencia que nos presenta Abraham. Este segundo tipo de obediencia implica, hermanos, una relación íntima entre quien da la orden, quien da el mandamiento y quien lo recibe. Es decir, hay un lazo de confianza, hay un lazo de fe, ¿sí? Que permite que yo haga eso. Pero si usted y yo no conocemos realmente a Dios, si no tenemos nuestra fe depositada en ese ser todopoderoso que creó los cielos, la tierra y a nosotros mismos, obvio yo no voy a creer que Él va a salvar a mi familia, ¿no? Obvio yo no creo que Él me va a bendecir por el simple hecho de estar leyendo este libro todos los días, ¿no? Y obedecerlo, o sea, que para que me vaya bien, que para que sea prosperado, dice el pastor, ¿no? ¿Realmente lo crees cuando lo lees? No, porque solo lo escuchas. A lo mejor lo percibes, ¿no? A lo mejor lo entiendes, aunque el lenguaje esté un poquito rebuscado, pero ¿haces caso? ¿Lo obedeces? Podemos llegar al punto de hacer caso, ¿no? De decir, ok, a ver, eso que me estás diciendo como que tiene sentido, pero tengo el derecho de decir si lo hago o si no lo hago.
Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación para obedecer, hermanos? Después de lo que estamos revisando. ¿Cuál debe ser esa motivación? Pues la encontramos en el versículo que leímos hoy al inicio. Deuteronomio 11:1. Vaya ahí nuevamente, por favor. Vamos a ir concluyendo nuestro mensaje del día de hoy con 3 palabras importantes. Aquí están 2. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y estatutos, sus decretos y sus mandamientos los domingos y en los miércoles de oración. ¿No? Dice, ¿cuántos dice Leonardo? Todos los días. Todos los días. Lo voy a leer una vez más. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. La verdadera obediencia, hermanos, se basa en el amor. Yo creo que si no el 99.9999, sí el 99.99% de los padres jamás le van a pedir a un hijo que haga algo para su mal, ¿no? Dice en la escritura, ¿no? Si sus padres, siendo malos, les saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre Celestial no escatimará ninguna cosa para ustedes, ¿no? Si no escatimó a su propio Hijo. Pero cuando el Señor nos da una instrucción directa, decimos, oye, ¿sí será? Mejor voy a ir a buscarlo en la nueva versión, Reyes, ¿no? Se me ocurre Reyes porque ya hay Gómez, ya hay Velasco, ya hay Riéboles, ¿no? La versión Reina Valera Riéboles, ¿no? No la compren, es apócrifa, ¿no? Entonces, porque buscamos que nos digan lo que queremos oír, hermanos. No nos gusta que nos digan qué hacer. No, yo creo que sí se pasó el pastor hoy con ese mensaje. ¿Cómo crees? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Y te lo muestro en la palabra, ¿no? Y tú todavía lo piensas y dices, oye, ¿pero haremos caso o no haremos caso? ¿Obedeceremos o no obedeceremos? ¿Iremos o no iremos? ¿Haremos o no haremos? ¿Daremos o no daremos? La verdadera obediencia, hermanos, se basa en el amor. Y la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, hermanos. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios, hermanos, se basa en el amor a Dios. Y cuando nosotros amamos al Señor verdaderamente, mis queridos hermanos, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El Señor lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi carga porque ligera es mi carga, ¿no? Y mi yugo, es fácil. Dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que hizo Dios con su pueblo escogido? Él les dio instrucciones al respecto, les dijo que escribieran sus mandamientos, que los tuvieran ahí en los postes de su casa, que los tuvieran en el marco de su casa, ¿no? Y tú en tu casa a veces vas y escondes las Biblias cuando llega tu familia, no, porque ahí vienen los que no creen, ¿no? Y nos dicen los aleluyos y los no sé qué, ¿no? Y luego pasa al revés, ¿no? Cuando llega el pastor y te visita y guardas otras cosas, ¿no? Y así pasa, ¿no? Me han platicado, me han dicho, ¿no? Hermanos de otras iglesias, no aquí, ¿no? Dios mandó a su pueblo que escribieran esos mandamientos en su casa. Que tengas un cuadro con un versículo, que haya Biblia, tu calendario, no sé, yo tengo un calendario, ¿no? Que diario me permite leer un versículo y dije, hoy está el día, está este versículo que dice, por lo menos ya me llevo una idea de algo que dice la palabra de Dios en el día.
Quiero que regresemos a ese pasaje que estuvimos revisando desde el principio, ahí mismo donde estás en Deuteronomio, en el capítulo 6. Y prácticamente no tengo que comentar nada respecto a este pasaje porque es tan claro, hermanos, ¿no? Deuteronomio 6 y vamos a leer del 1 al 9. Sí, puede ser que tu Biblia tenga ahí un subtítulo que dice el gran mandamiento, pero dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días son prolongados, vienen las promesas, que tengas larga vida. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En la primera conferencia de esta serie decíamos, ¿quién quiere que le vaya mal? ¿A quién quién de ustedes quiere que le vaya mal? Sería algo muy loco que alguien dijera, no, es que yo quiero que me vaya mal, ¿no? Todos queremos que nos vaya bien, entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios en todos lados, en tus puertas, en tu cama, en tu mesa. Llenarte de la palabra de Dios. Y si te fijas en este pasaje, dice 3 veces para que los pongáis por obra, guardando, ponerlos por obra, hacerlos, hermano. No solamente escucharlos, sino obedecerlos, ponerlos por obra. Dice, ponerlos como una señal en tu mano, o sea, que sea algo visible, algo que los demás puedan ver. Y dice en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y continúa diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué Dios no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué yo no veo a Dios actuando en mi vida? Vuelve a leer ese pasaje. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo le estás mostrando tu amor a Dios? ¿Como Él quiere o como tú crees que debes mostrárselo? Dios quiere que le obedezcas. Es la forma en la que Él quiere que le demuestres tu amor. No con sacrificios, no con otras cosas. Él quiere tu obediencia. Y dice en Deuteronomio 11:27, que también lo habíamos leído ya antes, dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Habla acerca de la bendición y la maldición, ¿verdad? La diferencia entre escuchar y hacer, y escuchar y no hacer. Entonces, a través de estos pasajes que leímos, podemos entender la ruta de la obediencia a través del oír, amar y guardar. Oír la palabra de Dios, amar los mandamientos de Dios y entonces guardarlos, llevarlos por obra. Yo quiero que medites un momento. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es? Todos queremos ser felices en esta vida, ¿no? Queremos tener vidas plenas, vidas completas, vidas llenas, pero ¿qué es lo que te llevaría a tener esa vida plena, feliz y satisfecha? Si te pones a pensar, impulsado por los deseos de tu corazón o impulsado por la codicia, pues te podrían venir a la mente diferentes ideas, ¿no? Podrías pensar en la salud, podrías pensar en cosas materiales, en una novia, en una esposa, en hijos, en muchas cosas, ¿no? Pero, ¿y si pensaras con el espíritu y con el entendimiento como el Señor nos lleva a pensar?
dice que debemos tener inteligencia espiritual, ¿no? Si pensamos impulsados por el Espíritu, ¿qué es lo que deberíamos considerar? Yo creo que podríamos considerar algo como lo que le pidió Salomón a Dios. Salomón, hijo del rey David, el hombre más sabio que ha existido y que no existirá nadie jamás como él, hombre, ¿ok? ¿Qué le pidió qué le pidió Salomón a Dios? Vamos ahí en sus Biblias, avancen un poquito, al primer libro de Reyes, capítulo 3 y versículo 9. En el versículo 5, si se regresan un poquito, versículo 3, 5, de Primera de Reyes, dice en el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, es lo que yo les estoy preguntando hoy a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué quieren? Imagínense que hoy viene Dios y les dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y estás debatiéndote ahí entre el resultado de la quiniela o los números del melate, ¿no? ¿O no? No, pastor, yo quiero pedir sabiduría. Amén. ¿No? Entonces, piensa otros 10 segundos mientras tomo agua. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Dice el 9. Salomón responde, ¿no? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios le estaba dando una responsabilidad importante a Salomón, que era gobernar el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios le da a escoger a Salomón, ¿qué quieres? Se imaginan al genio de la lámpara, ¿no? ¿Qué quieres? Y Salomón le pide sabiduría. ¿A qué no saben qué palabra es esa que acompaña al corazón entendido? ¿A poco pensaron que Shema? ¿Sí? Un corazón Shema. Un corazón entendido. ¿Adivinaron? Es Shema. La misma palabra utilizada para escuchar con atención, percibir, entender, obedecer, hacer caso. Y por ello se agradó Dios de la petición de Salomón y se la concedió sin vacilar. Yo creo que Dios le habría dado cualquier cosa que le hubiera pedido, porque Dios así es, ¿no? Él da lo que promete y si te lo deja abierto, entonces Dios se lo da. Vamos al versículo 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días o salud o que te quitara tu enfermedad? Ni pediste para ti riquezas, ni reinos, ni carros, ni casas, ni pediste la vida de tus enemigos, acaba con esos que me persiguen y mis deudas y todo, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ese fue Salomón. Y aquí se introduce otra palabra, cuando dice inteligencia para oír juicio, cuando dice un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido nadie antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es una palabra que dice bin, así, bin, B de bueno y N, bin. El corazón entendido, hermanos, que Dios le dio a Salomón, no solo fue un corazón
oyente, entendido, un corazón Shema, dispuesto a escuchar y dispuesto a obedecer. También le dio un corazón Bin. Y ese Bin significa, ¿sabe? Un gran rango de habilidades. Esas 3 letritas, Bin, incluye separar mentalmente, discernir y distinguir, ser inteligente, ser prudente, además de tener la capacidad de poder enseñar y hacer entender a las personas. Todo eso le dio Dios a Salomón. Pidió sabiduría y Dios le dio un pilón tremendo. Porque una cosa es que puedas enseñar, pero otra cosa es que las personas te puedan entender. Entonces también le dio esa capacidad. ¿Se imaginan? Gente venía de todo el mundo a ver a Salomón y le ofrecían regalos y le traían riquezas de todos lados, solamente por ir a escucharlo. A ver, Salomón, dime qué hace el viento cuando no sopla, ¿no? Entonces Salomón les decía seguramente un speech así tremendo acerca de esto, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra conclusión respecto a esta serie, hermanos? Esta serie que nos habla acerca de escuchar con atención, de percibir, de entender, de hacer caso, de finalmente obedecer, hermanos. Que esa debería ser nuestra oración diaria. Nosotros deberíamos estar orando para que el Señor nos dé ese corazón obediente, que nos dé un corazón sumiso a su autoridad, hermanos. Porque nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo que se metan con nuestra vida, nos cuesta trabajo que se metan con nuestras cosas, nos cuesta trabajo que nos digan qué hacer, nos cuesta trabajo oír las palabras órdenes. No, a mí dame instrucciones, no me des órdenes porque oigo que me mandas, ¿no? Finalmente los mandamientos son órdenes, hermanos. Los mandamientos son órdenes y las órdenes de nuestra autoridad las obedecemos. ¿Realmente te has sometido a la autoridad de Dios? ¿Te has sometido a la autoridad de su palabra? Piénsalo. Para terminar, te voy a leer una frase muy bonita que me encontré en un estudio que precisamente me dieron acerca del Shema, ¿no? Y ya entendimos lo que es Shema, ¿no? Después de 4 domingos, pastor, vamos a cambiarle a Shalom, ¿no? Denos Shalom porque ya tenemos mucho Shema, ¿no? Shalom es paz, ¿no? Entonces, también ya les dije, ¿no? No es que nos queramos poner mesiánicos y la próxima semana ya estemos hablando hebreo, no. Realmente lo que queríamos es que entendieran todo lo que encierra esa palabra, ¿no? Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Esta sería la conclusión. El Shema es la opción de un estilo de vida, hermanos. Viviendo y hablando de una forma que podamos ser claros ante el mundo de que pertenecemos al reino de Dios. Viviendo y hablando de una forma que dejemos claro a todos los demás que nosotros creemos, confiamos y obedecemos a Dios como nuestro Rey y como nuestro Padre. Y viviendo de esta manera, les damos a otros la oportunidad de tener una respuesta a eso, de responder, de reaccionar, de tal forma que podamos saber si están abiertos a las cosas espirituales. Entonces, oramos para que Dios nos guíe hacia las personas correctas que puedan vivir, al igual que nosotros, una fe en voz alta. Una fe que todos puedan oír. Una fe que pueda impactar a todos los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros vecinos, y que no seamos más cristianos de la secreta, ¿no?
Entonces, así termina esta conclusión, que podamos impactar a los demás hermanos con un testimonio, con una vida, con una fe en voz alta. Es mi mejor traducción de un texto en inglés, pero eso dice en voz alta. Vivir nuestra fe en voz alta, que todos lo puedan escuchar, que todos lo puedan ver, que todos lo puedan entender, y que el Señor, hermanos, nos dé a todos ese corazón Shemak que le dio a Salomón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Recuerden, la oración no es nada más que hablar con Dios. Y Dios está en medio de nosotros, hermanos. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Dice que si estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Y aquí vemos más, sabemos como 40, 50. Entonces, vamos a hablar con Dios, hermanos. Y yo sé que cuando te dije que pensaras qué querías pedirle a Dios, yo sé que pensaste en algo. Entonces yo quiero que en esta tarde tú, delante de Dios, ahí en tu corazón, tú le digas, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto, y quiero que tú me lo concedas en mi vida. Así, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, pon tu corazón delante de Dios y dile, Señor, no he sido obediente y quiero que me perdones por ello. No he sido diligente en buscar tus mandamientos y mucho menos en obedecerlos. Te pido que me perdones y que me ayudes a tener un corazón obediente, un corazón oyente, un corazón que ame tu palabra y que a través de amar tu palabra pueda desarrollar ese amor por ti que me lleve a obedecerte con esa motivación, Señor, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a amarte, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos y gracias porque sabemos que tú sí eres un Dios que nos escuchas, tú eres un Dios que nos atiende, tú eres un Dios que nos dirige, tú eres un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Gracias por amarnos de la forma en que nos amas, Señor. Enséñanos también a amarte de la misma manera. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu.